Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo sí que agradezco en esta modificación de última hora que se incluye la mención al convenio de Estambul, mención que no existía en la primera moción presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Compromís. En cualquier caso, desde el Grupo Vox seguimos sin apoyar esta moción porque entendemos que es una moción que se sigue basando en el universo de la Ley Integral contra la Violencia de Género del año 2004. He de empezar señalando, en cualquier caso, que el compromiso del Grupo Vox para la erradicación de la violencia contra las mujeres es total y absoluto. Es una lacra y hay que acabar con ella. Este es un fin que compartimos todos los grupos, pero desde luego no los medios para llegar a él. La defensa, como digo, ante la violencia ejercida contra la mujer pivota en España desde el año 2004 sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta ley, emanada del inefable gobierno Zapatero, no solo criminaliza al varón, siendo la base para la implementación de unos protocolos de seguridad, como, por ejemplo, el hombre puede ser recluido en prisión preventiva hasta 72 horas hasta ser puesto a disposición judicial. No solo deja fuera de su ámbito de aplicación al resto de violencia que se puede desarrollar en el ámbito intrafamiliar, niños, niñas, ancianos, por supuesto a los hombres. Es que además excluye a la violencia que se da entre las personas del mismo sexo, homosexuales varones y homosexuales mujeres. Porque el artículo 1 de la ley de 2004 señala que, en su ámbito de delimitación subjetiva, la ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas. Por tanto, todos los demás supuestos en los que la mujer no sea sujeto pasivo quedan excluidos del ámbito de aplicación subjetivo de dicha ley. Es una ley que consagra la criminalización del hombre, porque, a diferencia de lo que señalaba la compañera del Grupo Socialista, no mata al hombre, mata al asesino. No viola al hombre, viola al violador. No maltrata al hombre, maltrata al maltratador. Pero, en cualquier caso, el problema fundamental de esta ley es que no ha sido eficaz. Son ya 15 años desde su entrada en vigor, que nos permite analizar de manera suficiente cuál es el resultado. Y es claramente insuficiente, sobre todo en su vertiente más dramática. Las mujeres asesinadas a manos de varones son unas cifras, unas tasas que desgraciadamente se mantienen en unos niveles similares desde el año 2004. Saco a colación, efectivamente, si el Reino de España es miembro del Consejo de Europa y firmante del Convenio de Estambul, ¿por qué se permite la asimetría penal en nuestro ordenamiento? Voy con un ejemplo concreto, un caso real. Una mujer pega un puñetazo a un hombre, él responde con un tortazo, ella le da una patada. Esto sucede a las puertas de una discoteca y son pareja. No hay lesiones y no se denuncian entre sí. Los hechos los observa un agente de la policía, que es quien denuncia. En términos llanos, la inmensa mayoría de las personas consideraría que la conducta de ambos es reprobable, pero lo es en mayor medida la de la mujer. Ella da un puñetazo, él un tortazo. Ella agrede primero, él responde a una agresión previa. Ella agrede 2 veces, él una. Por lo tanto, se podría llegar a considerar dentro del ámbito informal que la mujer tiene más culpa en este caso. Pues bien, esta mujer fue condenada a 3 meses de prisión y el hombre a 6, el doble. La sentencia aplica la denominada asimetría penal, que aprobaron unánimemente las Cortes en el año 2004, pese a que se tratase de una reforma aberrante. Se legisló sobre una ola de indignación moral, olvidándonos de principios sagrados y queriendo resolver problemas complejísimos en causas y componentes con un instrumento que no es el adecuado. Se suele olvidar la legislación anterior a 2004 en esta materia, pero es importante tenerla en cuenta. La preocupación de la sociedad española por los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas masculinas desembocó en la asunción de una idea, de que las pequeñas agresiones, coacciones y amenazas, ya fueran aisladas o habituales en el ámbito de la pareja, debían castigarse más gravemente. Lo que fuera de una relación de pareja sería una simple falta, dentro de ella debía ser un delito. Esta reforma, anterior a la ley de 2004, que no incluía ninguna diferencia entre hombres y mujeres, necesariamente
habría supuesto que muchos más hombres fuesen condenados como autores de delitos, ya que son muchos más los hombres que agreden a sus parejas que al contrario. El efecto de prevención se habría obtenido con independencia del sexo del agresor y agredido, es decir, sin romper nada. Sin embargo, esto no pareció suficiente. Se reformó la reforma. La ley de 2004 decidió castigar, pero a la manera bíblica. Según esta sentencia, no es exigible un dolo específico dirigido a subordinar, humillar o dominar a la mujer. Basta con que el autor conozca que la conducta que ejecuta sitúa a la mujer en una posición subordinada y que, sabiéndolo, decida ejecutar la conducta. Pero lanzo una pregunta. En el caso de las agresiones, de cualquier agresión, ¿no se humilla en cierta manera al agredido? ¿Siempre? Sí, también la mujer que da un puñetazo a un hombre lo humilla. ¿Es sensato dejar a decisión de cada juez si una conducta objetivamente reproduce algo sobre lo que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en cuanto a sus definiciones y causas? Desgraciadamente, en 2004, la ley decidió que determinadas conductas, idénticas a otras, se penasen más gravemente porque se presumen realizadas conforme a una pauta cultural. Los hombres hoy pagamos por un pecado original. Dimos nuestra bendición a este disparate. Solo hay un camino: admitir el error y cambiar la ley. Gracias. En relación al consenso, a mí también me encantaría, lo digo con toda sinceridad, pero es que el consenso, este consenso que llevamos desde el año 2004, como digo, no está siendo eficaz. Entonces, en Vox tendrán siempre las puertas abiertas para lograr un consenso cuando sea eficaz. La ley del año 2004 no está siendo eficaz, ahí están las cifras. Con lo cual, habrá que darle alguna repensada a la ley de 2004, porque no está funcionando. En cualquier caso, y volviendo al concepto de asimetría penal, ¿por qué se permite en el ordenamiento jurídico español? Si somos parte firmante del Convenio de Estambul, ¿por qué el Reino de España no ha llevado a cabo la transposición conforme exige el derecho internacional público? El Convenio de Estambul establece en su artículo 1: los objetivos del presente convenio son proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. ¿Por qué nuestra ley obvia la violencia doméstica? En el artículo 3, por violencia doméstica, el convenio dice que se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas, de hecho, antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. Es decir, de acuerdo a esta definición, se incluiría la violencia contra la mujer, de acuerdo al Convenio de Estambul. ¿Por qué la ley de 2004 no incluye todo tipo de violencias en el contexto intrafamiliar? ¿Por qué? Finalmente, el artículo 4.3 señala que la aplicación por las partes, es decir, los estados firmantes, de las disposiciones del presente convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, género, raza, color, lengua, religión y toda una serie de criterios discriminatorios. Por lo tanto, debería ser una ley que se aplicara sin discriminación por razón de sexo. Piedra angular de la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Por qué es tan escandaloso decir que debemos derogar esa ley? Yo no lo entiendo. Endurezcamos las penas. Su consenso, del que tan orgullosos están, no ha logrado reducir las tasas de crímenes ni contra la mujer, ni contra los hombres, ni contra los niños, ni contra los ancianos. Endurezcamos las penas, pero que sean iguales para todos, a salvo, por supuesto, de las circunstancias agravantes tipificadas en derecho penal. Gracias. Bueno, yo he intentado explicar por qué el grupo rechaza la moción. Se trata por la crítica al eje pivotante de la lucha contra la violencia contra las mujeres, que es la nefasta ley de 2004. Adolescentes que propinan palizas a sus padres, madres que torturan a sus hijos, adultos que abandonan a los abuelos en la enfermedad, lesbianas que acaban con sus parejas. Da igual el sexo de la víctima y el victimario. Lo cierto es que la mayoría de casos de maltrato, con o sin resultado de muerte, no se explica mediante el machismo, ni por el hecho de que la víctima sea mujer.
La ley de violencia de género no responde a la necesidad de proteger a los más débiles, sino al deseo de imponer una agenda política cuyo objetivo es la división social y el enfrentamiento. Si de proteger a los más débiles se tratara, no sería unidireccional, sino que atendería a todas las víctimas con el mismo celo. No crearía falsas víctimas y culpables para alimentar su relato, sino que buscaría reducir al máximo la violencia, venga de donde venga y se ensañe con quien ensañe. Y no vale la excusa de la proporción numérica. Basta con que un solo hombre muera a manos de una mujer, con que un solo niño o niña entre en un hospital víctima de una agresión, con que un solo anciano muera solo en su casa sin la menor atención. Mamá, se acabó. Ya lo maté. Si no es para mí, no es para nadie. Con estas palabras, Ana García Edia, de 28 años, despertó a su madre Belén tras coser a puñaladas a su pareja, hombre. Lo digo por lo que decía antes, de que el hombre se cree que la mujer es su objeto, su propiedad y que... A modo de conclusión, simplemente diré que estoy convencido de que si somos responsablemente sinceros, estamos más cerca de lo que este debate ha dejado entrever. Promovamos una ley que regule todos los supuestos de violencia intrafamiliar con justicia y en pie de igualdad. La casuística de la violencia es tremendamente compleja. Si consagramos el principio de desigualdad entre sexos, estamos sembrando división, fractura y desnaturalización. La sociedad, como la familia, no son entornos de competencia, sino de convivencia. Gracias.